Halloween de 1983, cuando la diversión inocente se convirtió en pesadilla. Un niño perdido con una presencia escalofriante y 4 amigos que nunca supieron qué era el verdadero miedo. Eres lo suficientemente valiente como para escuchar la historia completa. Halloween de 1983 en Fairfield, Illinois, una noche en la que las calles cobraron vida con risas, disfraces espeluznantes y el brillo de las linternas Yaco. Para la mayoría, fue un momento de diversión inocente e indulgencia azucarada. Pero lo que les sucedió esa noche a 4 jóvenes amigos convirtió su alegría en una de las historias más oscuras que jamás haya conocido el pueblo. Eric, de 13 años, amaba Halloween. Para él, fue más que dulces, fue la única noche en la que el mundo se transformó en un lugar lleno de misterio y magia. Esa mañana, se había despertado más temprano de lo habitual, emocionado de disfrazarse de Drácula. Su madre, una experta en crear el disfraz perfecto, le pintó la cara pálida y le dio una mirada aguda y siniestra. Cuando Eric llegó a la escuela, el día comenzó como cualquier otro Halloween, los niños comparaban disfraces, se reían y mostraban su atuendo espeluznante. El disfraz de Drácula de Eric, como siempre, fue un gran éxito. Sus amigos Andrew, Heath y Sane también estaban vestidos para impresionar y, al final del día escolar, ya estaban planeando su aventura de pedir dulces. El plan era simple, reunirse en el estacionamiento de la iglesia a las 5 de la tarde, luego golpear a todos los vecindarios hasta que sus fundas de almohadas estuvieran llenas de dulces. Eric apenas pudo contener su emoción mientras contaba los minutos en casa, veía dibujos animados e imaginaba el botín que recolectarían. Cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, Eric salió corriendo por la puerta, funda de almohada en mano. El aire estaba fresco, el cielo pintado en tonos anaranjados y morados a medida que se ponía el sol. Cuando llegó al estacionamiento, Heath y Sane ya estaban allí, entusiasmados con sus planes. Andrew, como de costumbre, llegaba unos minutos tarde. Los 4 amigos finalmente partieron, sus risas resonando por las calles mientras se mudaban de casa en casa. Cada timbre sonó una promesa de dulces, y sus bolsas rápidamente se hicieron más pesadas. Las calles estaban llenas de vida con otros niños disfrazados, sus voces llenando el aire con un zumbido festivo. Para Eric, se perfilaba como una de las mejores noches de Halloween de la historia. Pero justo cuando el cielo se oscurecía y la energía lúdica de la noche comenzaba a desvanecerse, los niños escucharon una voz detrás de ellos. «Puedo unirme a ustedes. Creo que estoy perdido». Sorprendidos, se volvieron para ver a un niño pequeño parado a unos metros de distancia. Llevaba una máscara vieja y andrajosa que cubría su rostro por completo, y sostenía un cubo de metal oxidado en sus pequeñas manos. Su disfraz no era como los atuendos brillantes y divertidos que habían visto toda la noche, era inquietantemente sencillo, como si perteneciera a una época diferente. El niño era pequeño, tal vez de 8 o 9 años, con una voz tranquila y tímida que no coincidía con la extraña vibra que emitía. Los amigos intercambiaron miradas incómodas, sin saber qué pensar de él. «Claro, chico», dijo Andrew encogiéndose de hombros. «Puedes acompañarnos hasta que averigüemos a dónde perteneces». Sane se acercó a Heath y le susurró, «No lo sé, hombre. Es un extraño. Se siente raro». Pero Heath, siempre el líder del grupo, lo ignoró. «Está bien. Es solo un niño». El niño asintió en silencio y comenzó a seguirlos. Pero incluso mientras caminaba con ellos, mantuvo una ligera distancia, su presencia extrañamente silenciosa.
A diferencia de ellos, él no hablaba ni reía. Ni siquiera tocó el timbre él mismo. En cambio, se acercaba tras ellos sosteniendo su cubo de metal sin decir una palabra. La gente que repartía dulces dudaba, mirando la máscara del niño antes de dejar caer dulces en su balde. Su silencio y quietud eran desconcertantes, pero los amigos trataron de reírse. Él es simplemente tímido, murmuró Eric, tratando de convencerse a sí mismo. Pero en el fondo, todos lo sentían, algo no estaba bien. A medida que avanzaba la noche, las calles comenzaron a calmarse. Las luces del porche parpadeaban una a una, lo que indicaba el final del truco o trato para la mayoría de los niños. Pero Eric y sus amigos aún no estaban listos para terminar la noche. Con sus fundas de almohada ya medio llenas, decidieron ir a algunas casas periféricas fuera de los vecindarios principales, esperando grandes recompensas de familias ansiosas por deshacerse de los dulces sobrantes. El extraño muchacho continuó siguiéndolos, quedándose unos pasos atrás. Su pequeño cuerpo y su peculiar máscara lo hacían parecer casi inofensivo, al menos, eso es lo que Eric trató de decirse a sí mismo. Pero a medida que caminaban, su inquietud crecía. Había algo antinatural en lo callado que estaba el niño, en cómo no parecía parpadear ni mostrar ningún signo de emoción. El grupo susurró entre ellos. Su cubo ya está lleno. ¿Por qué sigue acompañando? Sane murmuró, con la voz baja pero aguda. Tal vez solo tiene miedo de estar solo, respondió Heath, tratando de parecer confiado. Simplemente vayamos a estas últimas casas y lo resolvamos más tarde. El niño no respondió a sus murmullos. Simplemente caminó penosamente detrás de ellos, su cubo de metal balanceándose en un silencio inquietante. Cuando llegaron a la primera casa periférica, fue exactamente como esperaban, los propietarios fueron generosos y repartieron enormes puñados de dulces a cada uno de ellos. La emoción de ganar un premio gordo distrajo momentáneamente a los muchachos de su inquietud. Pero cuando fue el turno del chico extraño, la atmósfera cambió. Se acercó a la puerta lentamente, su máscara ocultaba cualquier expresión que pudiera tener. El dueño de la casa, un amable hombre mayor, sonrió y dijo, «Bueno, no eres espeluznante». Pero cuando el niño extendió su cubeta de metal, no dijo una palabra. Él simplemente se quedó allí, mirando. El hombre vaciló, su sonrisa vacilante. Dejó caer una sola pieza de caramelo en el balde, pero el niño no se movió. Él solo seguía mirando, su rostro enmascarado inclinado ligeramente hacia arriba como si estuviera tratando de estudiar al hombre. «Feliz Halloween», dijo el hombre nerviosamente, retrocediendo y cerrando la puerta. Los muchachos intercambiaron miradas incómodas mientras el niño se reincorporaba a su grupo sin decir una palabra. «Está bien, eso fue raro», murmuró Andrew en voz baja. «Terminemos esto y volvamos a casa», dijo Eric, su emoción anterior ahora reemplazada por una desgarradora sensación de pavor. La siguiente casa era similar. La presencia silenciosa e intensa del niño hizo que el dueño de la casa se sintiera visiblemente incómodo. Para cuando llegaron a la tercera casa, la tensión era insoportable. «Chico, ¿estás seguro de que no sabes dónde vives?», preguntó Heath, con la voz teñida de frustración. El niño volvió su rostro enmascarado hacia Heath y simplemente dijo, «No». «Bueno, entonces quizás deberías». Antes de que Heath pudiera terminar, el chico interrumpió de repente, con la voz baja y monótona. «Solo quiero quedarme contigo, hasta que encuentre lo que busco». El grupo se congeló, el peso de sus palabras se asentó pesadamente en el frío aire nocturno.
¿Qué significa eso?, preguntó Sane, temblando su voz. El chico no respondió, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la siguiente casa, como si nada hubiera pasado. Después de golpear algunas casas más, finalmente llegaron a la última, la casa más alejada de su ruta. Estaba solo al borde de un lago oscuro, su porche delantero iluminado por una sola luz parpadeante. La casa tenía un aspecto viejo y desgastado, con pintura descascarada y un techo caído. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Eric, mirando inquieto el lago. Es la última, dijo Heath. Acabemos con esto. Cuando se acercaron al porche, el niño vaciló. Por primera vez esa noche, parecía reacio a seguirlos. Vamos, chico, volvió a llamar Eric, con la voz teñida de impaciencia. El niño finalmente se movió, sus pasos lentos y deliberados. El grupo tocó el timbre, su emoción habitual fue reemplazada por un tenso silencio. Cuando se abrió la puerta, una mujer de unos 30 años los saludó con una cálida sonrisa. Bueno, no se ven todos geniales, ella dijo alegremente. Detrás de ella, dos niños pequeños, todavía disfrazados, jugaban en una mesa al fondo. ¿Truco o trato? Los muchachos cantaron a medias. La mujer se rió y comenzó a repartir dulces. Pero luego, sin previo aviso, el extraño niño dio un paso al frente, empujando a Eric y parándose directamente frente a ella. «Hola, mami», dijo, su voz inquietantemente tranquila. La sonrisa de la mujer se desvaneció instantáneamente. El cuenco de dulces se le resbaló de las manos y se rompió en el suelo. Su rostro se torció en una expresión de puro terror. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo. Su reacción congeló a todos en su lugar. El aire pareció espesarse cuando el niño se acercó y se quitó lentamente la máscara, revelando un rostro pálido e inexpresivo. «¿Cómo nos encontraste?», la mujer jadeó, con la voz temblorosa. El chico no respondió. En cambio, entró en la casa, sus movimientos deliberados y lentos. «Jim», la mujer gritó, su voz atravesando el silencio. Él nos encontró. En ese momento, los muchachos se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Lo que se suponía que sería una noche de diversión inocente se había convertido en algo mucho más oscuro de lo que jamás podrían haber imaginado. La casa se alzaba en la oscuridad, su cálido resplandor ahora parecía siniestro mientras Eric, Heath, Sane y Andrew permanecían congelados en el porche. El niño pasó junto a ellos, con su vieja máscara en una mano y el cubo de metal en la otra. Por un momento, todo parecía inquietantemente normal. Pero luego miró a la mujer que había abierto la puerta, su sonrisa alegre se desvaneció instantáneamente. «Hola, mami. Finalmente te encontré», dijo el niño con voz carente de emoción. Las palabras sonaron como un trueno. El rostro de la mujer se puso fantasmalmente pálido cuando el cuenco de dulces se resbaló de sus manos temblorosas y se rompió en el piso de madera. «No, no, esto no puede ser», ella tartamudeó, retrocediendo. «¿Cómo nos encontraste?». El chico no dijo nada, su mirada fija en ella mientras daba un paso adelante. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, pero había algo en sus ojos, algo inhumano. Los niños se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. De repente, la mujer gritó, llamando a su esposo. El sonido rompió el silencio y estalló el caos. El esposo irrumpió en la habitación, su confusión rápidamente fue reemplazada por terror cuando sus ojos se fijaron en el niño. «No, esto no es posible», gritó, con la voz quebrada.
El chico sonrió, una sonrisa retorcida y misteriosa. «Papá», dijo en voz baja, «te dije que te encontraría». Sin previo aviso, el niño se abalanzó sobre el hombre con una velocidad antinatural, derribándolo al suelo. Eric observó horrorizado cómo el niño le desgarraba la garganta al hombre, la sangre se derramaba por el suelo en charcos oscuros y relucientes. El hombre luchó, pero la fuerza del niño era monstruosa. Los gritos de la mujer llenaron la casa mientras agarraba a sus hijos menores e intentaba correr, pero el niño no terminó. Él volvió su atención hacia ella, su sonrisa se desvaneció en una mirada en blanco y sin alma. «Corre». La voz de Andrew sacó a Eric de su parálisis. Heath agarró a Eric por el brazo y lo arrastró fuera del porche mientras Sane corría hacia adelante. Sus bolsas de dulces se hacían olvidadas, su único pensamiento era escapar de la pesadilla que se desarrollaba detrás de ellas. Las piernas de Eric se sentían como plomo cuando entró tropezando en el patio, con la respiración entrecortada. Un choque desde el interior de la casa envió una nueva ola de pánico a través de él. Se volvió para mirar hacia atrás, solo para ver al niño parado en la puerta, con sangre goteando de sus manos. «Él viene», Sane gritó, su voz temblando de miedo. El grupo se dispersó, cada niño corriendo en una dirección diferente. Eric corrió hacia el bosque, los espesos árboles se lo tragaron mientras corría ciegamente hacia la noche. Las ramas rasgaron su disfraz, el suelo desigual bajo sus pies. Detrás de él, podía escuchar pasos débiles, lentos, deliberados y acercándose. De repente, el suelo cedió y Eric se sumergió en agua helada. Salió a la superficie con un jadeo, dándose cuenta de que se había caído al lago cerca de la casa. Pisando el agua, Eric miró hacia la orilla. Su corazón se detuvo cuando vio al niño parado en el borde, mirándolo con esos ojos sin parpadear. Entonces, sin dudarlo, el niño se metió en el agua, moviéndose hacia Eric con un propósito aterrador. Los instintos de Eric se activaron y comenzó a nadar lo más rápido que pudo. El agua fría agotó sus fuerzas, pero la idea de que el niño lo atrapara lo mantuvo en marcha. Cada golpe se sintió como una batalla mientras luchaba por mantenerse a la vanguardia. Cuando finalmente llegó al otro lado, Eric salió tambaleándose del agua, le temblaban las piernas. Miró hacia atrás para ver al niño emergiendo del lago, sin su máscara, con el rostro pálido e inexpresivo. La desesperación alimentó a Eric mientras se abría paso por la orilla fangosa. Sus manos resbalaron, sus zapatos resbalaron sobre la tierra mojada, pero se forzó hacia arriba. El niño se acercaba, sus pasos anormalmente tranquilos a pesar del barro y el agua. Con un último empujón, Eric llegó a la cima del terraplén y corrió hacia el bosque, sin atreverse a mirar hacia atrás. Para cuando salió el sol, Eric estaba exhausto, su cuerpo temblaba por el frío y el miedo. Vagó por los árboles hasta que se topó con una granja. La familia dentro se lo llevó. Entró y llamó al sheriff, quien luego lo reunió con sus padres. Eric se enteró de que sus amigos también habían escapado, señalando ayuda en una casa cercana. Pero cuando los agentes del alguacil llegaron a la casa atípica, encontraron una escena de horror inimaginable. Los padres fueron descubiertos en la sala de estar, con la garganta salvajemente desgarrada. Los dos niños que habían huido fueron encontrados en los bosques cercanos, víctimas del mismo destino espantoso. En la cámara, los diputados encontraron viejas fotografías familiares que revelaban la verdad. El niño que había seguido a Eric y sus amigos era el hijo mayor de la familia, dado por muerto años antes.
cómo había regresado Ehad, y cómo se había convertido en el monstruo que encontraron, seguía siendo un misterio escalofriante. El único rastro de él era una línea de huellas fangosas que conducían hacia y desde el lago. Y así, Halloween de 1983 se convirtió en una leyenda inquietante en Fairfield, Illinois, una historia escalofriante transmitida en susurros, pero aún envuelta en misterio. ¿Qué pasó realmente esa noche? Si esta historia te dejó inquieto, asegúrate de suscribirte para recibir más cuentos escalofriantes de lo desconocido. Comparta sus pensamientos sobre lo que cree que realmente le sucedió al niño en los comentarios a continuación, y manténgase atento a más historias aterradoras.